Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por acompañarnos en este día, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en nuestro programa Conexión de Fe, y qué bendición que podamos estar juntos en este día, que nos pueda acompañar para poder escuchar la bendita palabra de Dios y poder ser transformados y también poder ser dirigidos por la bendita palabra del Señor. En este día vamos a hablar algo que nos concierne a todos, incluyendo cristianos y no cristianos. Espero que usted en este día pueda poner atención y que el Señor nos hable en esta mañana. Vamos a entrar directamente porque hay mucho que tengo que hacer en esto, hay mucho que quisiera cubrir. Espero que en este breve tiempo que tenemos de poderlo cubrir todo y podamos salir edificados en este día. Lo que quiero compartir con usted en este día es, si tú no te entregas a Dios, Dios te va a entregar a ti. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos, Romanos 1:18. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias, en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco estos versículos. Dios quiere que nos alcance el tiempo y podamos aclarar cada una de estas cosas. Vamos a pedir al Señor que nos ayude para poder entender todo esto. Padre, le damos gracias en este día, Señor. Bendito Dios, rogamos que usted nos ayude, Señor, a poder aclarar todo esto, Señor, que nuestros corazones estén receptivos y podamos recibir su bendita palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder hacer las cosas correctamente. Le pedimos que se quede con nosotros el resto del día y ayúdenos, Señor, a que su evangelio transforme vidas en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Como dijimos, si tú no te entregas a Dios, Dios te va a entregar a ti. Aquí en nuestros países, X lugar, donde quiera hay constitución, donde quiera hay una declaración de independencia. En algunos países sabemos que son comunistas, pero la mayoría de los países del mundo tienen su independencia. ¿Qué es la independencia? Que todos los hombres, de acuerdo por ejemplo en los Estados Unidos, la independencia es que todos los hombres son igual, que son dotados por su creador de ciertos derechos, y que entre estos está la vida y la libertad y la búsqueda
de la felicidad. Eso es lo que supuestamente la independencia de los Estados Unidos menciona. Y después dice que es también para garantizar estos derechos se instituyó entre los hombres gobernadores o gobernados que cuando querían que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene todo el derecho de reformar. Y la palabra reformar significa volver a reacomodar todo o abolir e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. Los Estados Unidos fueron fundados principalmente bajo la palabra de Dios. Este gobierno dio parte de la democracia para que las personas pudieran votar y que su voto también se supone cuenta, el voto de los estadounidenses. El problema aquí es que cuando se estaba hablando de la democracia realmente no existe. Te ponen ejemplos y no vamos a entrar tanto en política porque no quiero entrar ahí, pero a lo que quiero llegar es que cuando está diciendo que ellos están buscando, van en la búsqueda de la libertad y la felicidad, cuando lo empezaron a hacer bajo el régimen, bajo la cobertura de la palabra de Dios. Sin embargo, todo esto con el tiempo ha estado cada vez diluyéndose más y más y más. Hoy, hay leyes que si vivieran los primeros colonos de ese tiempo, que vinieron a reformar o vinieron aquí a colonizar los Estados Unidos, si vivieran todos los que hicieron lo que es la independencia, todos los que forjaron todo esto, se volverían a reformar absolutamente todo. Hay unas leyes tan de verdad que no tienen ni siquiera, como decimos, ni pie ni cabeza. Se han olvidado completamente de que la palabra de Dios era lo principal para que este país funcionara. Y no solamente en este país, en cualquier país. Si cada uno de nuestros países, sea latinoamericano, sea europeo, sea de cualquier X continente, si tan solo estuvieran basados y fundados en la palabra de Dios, ¿cuántas cosas no cambiarían? Pero el problema es que se está cambiando la palabra de Dios por los valores del hombre. Por ejemplo, esta es la razón por la cual el país está como está en los Estados Unidos. En 1962 se prohibió la oración en las escuelas. En 1963 se retiró la Biblia de las escuelas. Antes de estas dos fechas se hacían en las escuelas actividades de carácter bíblico o religioso, como comúnmente se le llama. Se comenzaban las clases con una oración y se terminaban también con una oración o se comenzaban con alguna versión, un verso bíblico. Después empezaron a prohibir que de un grupo de personas que en Nueva York empezaron a quejarse porque se impuso una recitación, o sea, ya no era una oración libre, sino que tenían que repetir como si fuera un rezo. Acuérdese que la palabra de Dios nos pide que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Dios. El rezo es una repetición. El rezo es algo que es lo mismo y lo mismo. Dios no quiere que estemos diciéndole lo mismo. Dios quiere una conversación. Esa es la oración, la conversación. Bueno, la quitaron de las escuelas. Ya no se puede orar. Ya no se puede leer la Biblia. Ya no se puede inclusive hablar de la palabra de Dios. Hay muchos estados que han prohibido que los estudiantes lleven camisetas con algún versículo o con algo alusivo a la palabra de Dios. A partir de ahí quedaron prohibidos, a partir de que estos hombres se levantaron, este grupo se levantó en el estado de Nueva York diciendo que les era ofensivo, se ha prohibido la oración, se ha prohibido la lectura bíblica, se ha prohibido todo esto. Ok, y les quedó de ahí para adelante la entrada completamente abierta al enemigo. En 1746 a 1962 hay aproximadamente 216 años de distancia. En esos 216 años solamente se registraron 76 tiroteos en las escuelas. En 216 años, estamos hablando que era por lo menos uno cada 3 años, un tiroteo. Bueno, después de que se retiró la oración de las escuelas y después de que se retiró la palabra de Dios de las escuelas, comenzamos del 1962, que fue cuando se empezó a retirar la oración, y en el 63 la lectura bíblica, al 2012, estamos hablando 3 años atrás, que en estos 3 años han pasado cantidad de cosas, pero al 2012 hay 50 años
comparado con 216. En 50 años se han registrado más de 97 tiroteos. En 50 años, estamos hablando de un incremento de un 194% de problemas, de situaciones. En 50 años hubo todo este cambio. ¿Qué pasó? Antes era 1 cada 3 años, hoy son aproximadamente de 2 a 3 tiroteos por año en las escuelas. Lo que pasa es que esta nación cada vez está marginando más y más y más al Señor. El problema no es la nación, el problema somos nosotros mismos. Por eso estamos diciendo, si tú no te entregas a Dios, Dios te va a entregar a ti. Estas leyes que están metiendo, estas leyes que están permitiendo, es lo que está provocando la ira de Dios. Hoy en día, cortar un árbol es peor que un asesinato. Pero se prohibió, o se aprobó, mejor dicho, el aborto. Tú no puedes tumbar un árbol. Si tú tumbas un árbol sin permiso, te condenan. Pero en el aborto mueren miles y miles de vidas inocentes y no hay quien lo detenga. Matar un perro les duele más que matar a una persona. En 32 estados de los 50 países de los Estados Unidos está permitida la pena de muerte. O sea, puedes matar a un humano, pero si tú agredes a un animal, si alguien te mira golpeando a un perro o un gato, usted no sabe lo que le puede pasar por hacer esto. Auspician leyes inmorales, pero arrestan a los que por la palabra de Dios, a los que por medio de su palabra y que queremos predicar la verdad, y queremos someternos y tratamos de obedecer a Dios, estamos causando molestias. ¿Por qué? No tanto por lo que hablamos, sino porque estamos contra el pecado de estas personas. Y dicen que estamos nosotros en contra de sus prácticas pecaminosas y satánicas. Y sí estamos en contra de ello. Estamos en contra del homosexualismo, estamos en contra del aborto, estamos en contra de todo ese tipo de cosas que se están aprobando y que no son de la palabra de Dios. Yo estoy en contra del pecado, no en contra de la persona. La palabra del Señor nos dice que Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Ahora, están usando la ley para defender lo incorrecto. Se supone que la ley fue puesta por Dios para lo correcto, para ayudar, para beneficiar en todo esto. La Biblia nos enseña aquí en 1 Timoteo, dice en 1 Timoteo 1, Isaías 10, dice la palabra de Dios y aquí en Timoteo 1, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, y pecadores y para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Dice, conociendo esto, que la ley fue dada para el justo. Mire lo que dice en Isaías. Isaías dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Cuando dice, ay de los que dictan leyes injustas, está diciendo, pobrecito de aquel que toma la palabra de Dios y la hace a un lado para poner sus leyes primordiales. Mire lo que nos dice aquí otra vez en Timoteo 10. Para los fornicarios, esto es la Biblia, para esto se escribió la palabra de Dios, para esto es la ley de Dios. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina de Dios. Cuando está hablando de los fornicarios y cuando está hablando de los sodomitas, se está hablando de las personas que están haciendo todo lo contrario que Dios está pidiendo que se haga. El sodomismo es el homosexualismo. En el 11 nos dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Nosotros estamos predicando el pecado. Nosotros no estamos en contra de la persona, estamos en contra de las actividades que el hombre está haciendo y diciendo que Dios permite esto. ¿Cuántas veces he escuchado esa definición? Oh, Dios me hizo así, Dios me hizo de tal manera. Dios no hizo así, el pecado ha distorsionado todo esto. La Biblia nos enseña claramente que Dios hizo hombre y mujer, no hizo términos medios. Cuando una persona se encuentre, a veces se oye un poco feo esto, pero cuando una persona encuentre un resto humano en la calle, por ejemplo, vamos a suponer que encuentra una pierna de una persona, que no se sabe si fue hombre o era mujer o X pedazo del cuerpo. Cuando se hacen los cromosomas, se toma, se hace el estudio pertinente para todo esto
Si usted le preguntara a la persona que está haciendo el estudio y le dijera, por medio de este pedazo de carne se puede saber si era hombre o mujer, dicen, sí, claro que se puede saber. Es rápido sacar el resultado si era hombre o si era mujer. Pero no se puede sacar si era homosexual o no. ¿Por qué? Porque el homosexualismo es pecado. No es un humano que nació así. Dios hizo hombre y mujer, no hizo términos medios. Dios solamente hizo dos caracteres y dijo que se procrearan. Hoy en día se está promoviendo que esto es normal, que esto puede verse como normal. Eso no es normal porque va en contra de la palabra de Dios. Miren lo que nos dice aquí también en Romanos 13, hablando de las leyes. Las leyes fueron impuestas para que se respetaran porque fueron impuestas por Dios, no para hacer de ellas las que nosotros queramos. Aquí en el libro de Romanos 13 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Después nos dice aquí en el 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Se supone que para esto está el que está cuidando, el guardia, el policía. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice aquí también en el 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto y al que honra. Dice el Señor, paga todo lo que tengas que pagar. Ponte a cuentas con todos. Ahora, el problema aquí es que todo esto se está llevando a cabo de acuerdo a lo que el mundo está cambiando. El mundo está llevándose todo esto entre las patas y se levanta un grupo y empiezan a hacer sus campañas y empiezan a hacer sus marchas y empiezan a hacer todo esto y empiezan a pedir sus derechos. ¿Derechos de qué o cuáles? Si nosotros buscáramos nuestros derechos, realmente lo estaríamos buscando en la palabra de Dios y nada más. Esta es la razón por la cual Dios empieza a desechar a todos los que quieren vivir conforme a sus propias concupiscencias y no conforme a la palabra de Dios. Miren lo que nos dice la Biblia aquí, lo que leímos ahorita en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se molesta, Dios está airado con toda aquella persona que pretende cambiar la palabra de Dios y ponerla al nivel de los prejuicios del hombre. La palabra de Dios fue implantada de una manera y no va a cambiar. El hombre en su pecaminosidad, en todo lo que tiene que ver con su concupiscencia, está queriendo modificar las cosas de Dios para que no se vea tan malo. Pero realmente Dios es el que puso todo esto. Y por causa de que se está cambiando todo esto, por causa de que cada uno de nosotros estamos cometiendo error tras error tras error y nos estamos dejando llevar con el mundo, es por eso que la iglesia hoy y todo cristiano está comenzando a vivir como el mundo está viviendo. En el libro de Romanos 12, la Biblia también nos pide que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, que nuestra mente sea renovada, que nosotros no podemos estar pensando como piensa el mundo. Y yo sé que muchas personas en el homosexualismo, en el lesbianismo, estarán pensando, estos están en contra de nosotros. Nosotros no estamos en contra de nadie. Queremos que la persona sea salva, queremos que la persona sea transformada y regenerada, pero la persona no quiere abandonar su pecado. Usted y yo somos tan pecadores como cualquier homosexual, como cualquier lesbiana, como cualquier homicida, como cualquier otra persona. Somos personas que tenemos pecado en nosotros, pero hemos sido nosotros lavados por la sangre de Cristo cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos y nos hemos alejado del pecado, no gravitamos en él. Dice la palabra de Dios, no estamos practicando ese pecado. Queremos evitar todo esto. Sin embargo, pareciera que esto no está funcionando con muchos. Hay 3 puntos que te voy a dar rápido.
Número 1, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en el 21. Pues Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando dice que cambiaron la gloria de Dios o del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, estamos hablando de cuando adoras a la persona, cuando adoras a un hombre, cuando ese hombre es tu Dios para ti. Después dice aquí también el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo he escuchado tanta gente decir, oh, Dios me ama. Si Dios te ama, y Dios te ama tal y como tú eres, Dios te recibe como tú vengas. No importa si eres drogadicto, si eres alcohólico, no importa si eres prostituta, no importa si eres homosexual, Dios te recibe como tú vengas. Dios te ama y Dios te quiere salvar. Pero Él no te va a dejar como tú vienes a Él. Él quiere que tú vengas a Él para que tú seas transformado por Él. Cuando tú entregas tu vida al Señor, el Señor cambia y quita tu pecado. Y te va a transformar. De manera que cuando tú vienes a Cristo, en el libro de Corintios nos dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay tal cosa que una persona que diga que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y venga a Cristo y viva en Cristo y siga viviendo en su pecado. No es posible, porque Dios nos ama tal y como somos, pero Él quiere que abandonemos el pecado. Él los entregó a la inmundicia. ¿Qué significa la palabra inmundicia? Esto tiene que ver con la cualidad de tener limpieza. Y esto aplica tanto físicamente como en lo moral y en lo espiritual. En lo físico, en lo moral y en lo espiritual tiene que haber limpieza delante de Dios. Y cuando dice que Dios los entregó a estos, significa que Dios los dejó en su pecado. El Señor dice, ok, ¿quieres vivir así? Vas a vivir así. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que Sodoma y Gomorra fue destruido precisamente por eso, porque no se arrepintieron de sus pecados. Dios tuvo que intervenir y ¿sabe qué? Va a volver a intervenir otra vez. Dios va a volver a intervenir porque cada vez hay más inmundicia, cada vez hay más pecado, cada vez hay más depravación en este mundo y cada vez el pecado es más común, aún empezando desde niños. A hoy, los psicólogos te quieren decir que el niño tiene que definirse cuando él tenga cierta edad y él puede decir si es hombre o mujer, él lo puede definir. Si Dios te creó como hombre, vas a morir como hombre, no importa te quites lo que te quites, te moches lo que te moches. Si eres mujer, no importa te implantes lo que te implantes, sigues siendo mujer. Dios no se equivoca. Dios es uno. Y la palabra de Dios dice que Él es perfecto. Dios no se va a equivocar. Si Dios te hizo así, así vas a continuar. Y cuando tú vayas a dar cuentas a Dios, tú no vas a dar cuentas a Dios como lo que tú querías ser, sino como lo que Dios te hizo. Así eres. Eres hombre, mueres como hombre. Eres mujer, mueres como mujer. No hay tal cosa, ese desvío, esa depravación que el enemigo ha puesto increíblemente en el mundo, ha verdaderamente transformado todas las mentes y está contaminando al mundo entero. Dios los entregó a sus inmundicias. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Miren lo que dice aquí en el versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Ya no están mujeres con mujeres, ahora están mujeres con hombres, ahora están mujer con mujer, inclusive mujeres con animales. Y de ahí, de igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. ¡Qué bárbaro, qué increíble es! ¿Cómo el hombre pretender meterse con otro hombre y pretender que Dios está recibiendo y está bendiciendo esa, con perdón de la palabra, pero esa es una porquería? O sea, el pecado en sí, eso es una porquería. Sin embargo, la gente cree y pretende creer o se quieren hacer tontos diciendo que Dios los ama y que Dios los acepta. Perdóneme, pero miren lo que dice en el 25.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios es bendito. Él es 3 veces santo. Él no acepta ningún tipo, ni lo va a aceptar jamás, ningún tipo de estas cosas que el mundo está haciendo o que el humano está haciendo. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Mire las pasiones vergonzosas. Mire lo que dice en el libro de Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practiquen, y esto significa los que constantemente están viviendo ahí. Dios te quiere salvar de todo esto. El problema es que tú no quieres ser salvo de esto. Te encanta el pecado. La gente le encanta vivir ahí y quererse engañar a sí mismo pensando, Dios me ama. No, Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Tienes que abandonar todo esto, y si tú no puedes, Dios te puede ayudar. Número 3, y con esto terminamos. Él los entregó a una mente reprobada. Aquí en el en versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando dice que son aborrecedores de Dios, es porque Dios está prohibiéndole lo que ellos quieren. Por eso no pueden estar con Dios. Después dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican otra vez tales cosas son dignos de muerte. Los que practican, los que están constantemente viviendo ahí. Dios quiere que dejes de practicar el pecado. Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere limpiar, Dios te quiere perdonar. Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando realmente? Nosotros buscamos lo que a mí me convenga, pero no es lo que yo quiera ni lo que a mí me convenga. Buscamos lo que Dios pide que nosotros hagamos. Terminamos con este versículo en 2 Corintios 21:12 o 12:21. Ya que cuando vuelva, dice, me humilla Dios dentro de vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Lamentablemente hay mucha gente que está aún en las iglesias pretendiendo decir, yo soy cristiano, y no se han arrepentido de su pecado. Hermano que me escucha, amigo que me está escuchando, yo no tengo nada en contra ni de ningún homosexual, ni de ninguna lesbiana, ni de ninguna prostituta, ni de ningún drogadicto, ni de ningún borracho. La Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te quiere salvar a ti, pero necesitamos abrir nuestro corazón al Señor, abandonar nuestro pecado. Necesitamos caminar y que Él nos ayude a estar cerca de Él. No en nuestra manera de vivir, sino como Él quiere que nosotros vivamos. Ojalá y Dios quiera que el Señor te haya hablado en este día. Y otra vez te recalco, yo amo al pecador, pero dice el Señor, Él aborrece al pecado. Dios te quiere salvar. Ábrele tu corazón. Permite que el Señor haga la obra en tu vida y tú sabrás, experimentarás un cambio verdadero en tu vida. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por habernos escuchado en este día y espero que el Señor te haya hablado. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.